Muy buenos días con todos. Somos el grupo número uno del curso 1-3 de la carrera de enfermería en la materia de bioquímica. El tema de nosotros es el concepto e importancia de la bioquímica en las ciencias de la salud. Y bueno, detrás de cada función del cuerpo humano hay una reacción bioquímica que trabaja en silencio. Hoy hablaremos de una ciencia que no solamente estudia la vida, sino que también la explica a nivel molecular, la bioquímica. Iniciamos. ¿Qué es la bioquímica? Primero, hay que entender cuál es el significado de dicha palabra. La bioquímica proviene de dos términos: bio, que significa vida, y química, que es la ciencia que estudia la materia y sus transformaciones. Por lo tanto, la bioquímica es la ciencia que estudia los procesos químicos que ocurren en los seres vivos. Esta se encarga de analizar cómo las moléculas actúan dentro de las células y cómo estas acciones permiten que el organismo viva, crezca, se reproduzca y se defienda a sí mismo. Pero no solamente estudia las moléculas, también las investiga cómo interactúan entre sí, qué reacciones químicas ocurren en nuestro cuerpo y cómo se regulan estos procesos. La bioquímica sirve para estudiar la composición estructural y funciones de las moléculas que forman parte de los seres vivos, así como las reacciones químicas que ocurren en ellos. Y su finalidad es explicar los procesos vitales a nivel molecular y aplicar ese conocimiento en diversas áreas de la ciencia y la vida cotidiana. Y las principales funciones de la bioquímica son comprender el funcionamiento de los organismos, como por ejemplo analizar moléculas tales como las proteínas, los carbohidratos, los lípidos, los ácidos nucleicos, que éstas participan en procesos como la respiración celular, la fotosíntesis o la replicación del ADN. Esta también nos puede ayudar bastante en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades, ya que se aplica en la medicina para identificar alteraciones metabólicas, genéticas, como la diabetes, anemia o trastornos hormonales. También nos ayuda en el desarrollo de medicamentos, que esto permite diseñar que los fármacos interactúen con moléculas específicas del cuerpo para así tratar enfermedades. También también nos ayuda en mejorar la agricultura y la industria alimentaria. En esta se utilizan productos de fertilizantes biológicos, control de plagas también y desarrollo de alimentos más nutritivos. También nos ayuda en la biotecnología y en la genética, ya que esta nos ayuda a manipular los genes y las enzimas para crear organismos modificados que produzcan insulina o desarrollar varias vacunas. Y en la investigación científica, pues nos ayuda a explicar estos procesos fundamentales de la vida y abre puertas a nuevos descubrimientos sobre el origen y la evolución de los organismos. La bioquímica sirve para entender cómo funciona la vida a nivel molecular y aplicar este conocimiento para resolver los problemas de la salud, la alimentación, el medio ambiente y la industria. Y bueno, ¿dónde se la aplica? Voy a dar unos diferentes ejemplos. En total, tres ejemplos: la medicina, la agricultura y los procesos industriales. En la medicina, esta nos ayuda a entender las enfermedades como la diabetes, el cáncer o el trastorno genético. Y también se usa para desarrollar varias vacunas y medicamentos. En la nutrición nos enseña cómo los alimentos se convierten en energía. En la agricultura, esta nos ayuda a mejorar los cultivos y a crear fertilizantes más efectivos. En la biotecnología nos ayuda a poder fabricar productos como antibióticos, vitaminas o hasta incluso, tal y cual como dije, la insulina artificial. Pero ¿por qué es importante? La bioquímica es demasiado importante, ya que nos permite entender cómo funciona la vida desde adentro. Gracias a esta ciencia, los investigadores pueden descubrir cómo actúa un virus, cómo se curan enfermedades o cómo se mejoran los alimentos. También nos ayuda a comprender los procesos cotidianos, tan cotidianos como la digestión, la respiración celular y la formación de células nuevas. Un ejemplo cotidiano. Pensemos que cuando comemos un pan, este pan tiene carbohidratos que nuestro cuerpo convierte en una glucosa, un tipo de azúcar, y luego lo convierte en energía. Este proceso parece tan simple, pero en realidad es una serie de reacciones químicas complejas que la bioquímica estudia a detalle. Importancia de la bioquímica.
Las funciones de los organismos vivos son posibles debido a una constante transformación de sustancias, reacciones químicas que van y vienen sin parar, mediante las cuales se hacen posibles funciones que pasan desde la generación de la energía necesaria para la supervivencia de cada una de estas células que conforman a nosotros, hasta la producción de las moléculas que conforman a sus propias estructuras. Hoy en día la bioquímica ha tenido un auge importante en el área de la medicina. En esta podemos entender el cuerpo humano desde su base molecular, mejorar el diagnóstico, tratamiento y prevención de enfermedades, y así promover una mejor calidad de vida, como por ejemplo en los ensayos de la actividad enzimática, que juegan un papel muy importante en el diagnóstico clínico, que además la bioquímica está comenzando a proporcionar una base para el diseño racional de los fármacos, aún más significativa a su aplicación en los mecanismos moleculares de las enfermedades, como es el caso de la anemia falciforme y las enfermedades metabólicas cognitivas. La evolución de la química, avances y descubrimientos de la investigación. ¿Quién utilizó el término de la bioquímica por primera vez y cuándo? El término de la bioquímica fue utilizado por primera vez por el químico alemán Karl Neuber en el año 1903. Neuber fue considerado uno de los fundadores de la bioquímica moderna, ya que él evolucionó de manera vertiginosa y se ha convertido en una de las ramas más importantes de la biología y la medicina. Uno de los primeros avances más importantes en la bioquímica ocurrió en 1828, cuando Friedrich Köhler sintetizó urea a partir de sustancias inorgánicas, demostrando que los compuestos orgánicos podían ser producidos artificialmente. 1897, el descubrimiento de la existencia de los electrones por parte de Joseph John Thomson, que permitió el desarrollo de los espectroscopia de masas, una técnica que se utiliza para analizar la composición de moléculas y compuestos. 1920. Bueno, aquí se descubrieron las vitaminas, compuestos esenciales para la vida que se encuentran en los alimentos. Este descubrimiento llevó al desarrollo de la nutrición como una disciplina científica y a la prevención y tratamiento de enfermedades realizadas con la deficiencia de dichas vitaminas. 1944. Oswald Avery, Collin y Carty des- demostraron que el material genético estaba compuesto por ácido desoxirribonucleico, lo que llevó al desarrollo de la genética molecular y la biología molecular. 1950. Bueno, aquí se descubrieron las enzimas, proteínas, que catalizan las reacciones químicas en los organismos vivos. Este descubrimiento llevó al desarrollo de la enzimiología y la bioquímica de proteínas. En 1953, James Watson y Francis Crick propusieron la estructura del doble hélice en el ADN, lo que llevó al desarrollo de la biología molecular y la genética molecular. En 1970 se desarrolló la tecnología del ADN recombinante, que permite la manipulación del ADN y el desarrollo de la ingeniería genética. En este descubrimiento se llevó importantes avances en la medicina y en la agricultura y la industria. 1980. Aquí se descubrieron los priones, partículas infecciosas compuestas de proteínas que éstas causan enfermedades neurodegenerativas, como la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob y la enfermedad de las vacas locas. En 1897, el bioquímico alemán Eduard Buchner descubrió que los extractos de las células muertas podían fermentar azúcares, lo que demostró que la fermentación no requería la presencia de células vivas. Ese descubrimiento llevó a la creación de la bioquímica enzimática. 1920.
El bioquímico británico Friedrich Sanger aquí desarrolló técnicas para la determinación de la secuencia de aminoácidos en las proteínas, lo que permitió el avance que en el estudio de la estructura de las proteínas y su función en los seres vivos. 1950. Bueno, aquí el bioquímico estadounidense James Watson y el biofísico británico Francis Crick, que descubrieron la estructura del ADN, ya que permitió el avance en el estudio de la genética molecular. En la actualidad, la bioquímica sigue evolucionando y tiene importantes aplicaciones en la medicina, la biotecnología y la alimentación, la energía y el medio ambiente. Los avances y descubrimientos en la investigación de la bioquímica, ya que estos han permitido un mejor entendimiento de la vida y han mejorado la calidad de la vida y de la humanidad. Descubrimientos claves de la bioquímica. Aquí tenemos tres, como es el ADN, que es el código de la vida. El descubrimiento y el estudio del ADN, más conocido como el código de la vida, es uno de los logros más significativos en la bioquímica moderna, que gracias a este avance hoy entendemos cómo se transmite la información genética, cómo ocurren las mutaciones y cómo podemos manipular el material genético para mejorar así la salud y la calidad de la vida humana. Enzimas, los trabajadores silenciosos. Las enzimas son proteínas especializadas que actúan como catalizadores biológicos, es decir, aceleran las reacciones químicas en el interior de los seres vivos, sin consumirse en el proceso. Estas son invisibles, rápidas y precisas, que gracias a ellas los procesos vitales ocurren de forma rápida y eficiente. La revolución de CRISPR. CRISPR representa una auténtica revolución científica, ya que por primera vez en la humanidad tiene una herramienta que le permite editar el código genético de manera precisa, lo que abre enormes posibilidades en la cura de enfermedades. En esta mejora la mejora de alimentos y comprensión de la vida misma, pero también requiere un uso ético responsable y regulado. Como siguiente tenemos lo que es los principales científicos de la bioquímica. Como primer científico tenemos a Friedrich Wöhler, que es quien demostró que los compuestos orgánicos pueden ser producidos artificialmente en un laboratorio, sentando las bases para la química orgánica y la bioquímica moderna en el año 1828. Como segundo científico tenemos a Louis Pasteur, quien investigó la fermentación y demostró que esto es un proceso químico más no vital en el año 1857. Como tercer científico y último tenemos a Edward Buchner, quien descubrió que la fermentación puede producirse fuera de las células, lo que llevó a la creación de la bioquímica enzimática que fue en el año 1897. ¿Cuáles son los avances tecnológicos que ha tenido desde su inicio? La bioquímica ha experimentado significativos avances tecnológicos desde sus inicios. Algunos de los hitos más destacados son estos, que tenemos como espectroscopía, que es el desarrollo de técnicas como la espectroscopía de absorción. Tenemos la fluorescencia y la resonancia magnética nuclear para analizar la estructura y función de moléculas biológicas. Tenemos la cromatografía, que es el desarrollo de técnicas como la cromatografía líquida y la gaseosa, que es para separar y analizar moléculas biológicas. Tenemos la electroforesis, que es el desarrollo de técnicas como la electroforesis en gel de policrimálida y la electroforesis capilar para separar y analizar proteínas y ácidos nucleicos. Tenemos la cristalografía de rayos X, que es la determinación de la estructura tridimensional
de moléculas biológicas como proteínas y ácidos nucleicos. Tenemos la tecnología del ADN recombinante, que es el desarrollo de las técnicas para manipular el ADN y crear organismos genéticamente ya modificados. Tenemos la reacción en cadena de la polimerasa, que es el desarrollo de una técnica para amplificar secuencias de ADN específicas. Y estos son los avances tecnológicos que tuvo desde su inicio, que forman un impacto, que ayudan a entender mejor la estructura y función de las moléculas biológicas, ayudan a desarrollar nuevas terapias y tratamientos para enfermedades, ayudan a mejorar la producción de alimentos y medicamentos y a entender mejor la biología de los organismos vivos. Acá tenemos la secuenciación del ADN, que es el desarrollo de técnicas para determinar las secuencias de nucleótidos en el ADN. Tenemos la proteómica, que es el desarrollo de técnicas para analizar la estructura y función de proteínas a gran escala. Tenemos la metabolómica, que es el desarrollo de técnicas para analizar los metabolitos en una célula o organismos. Tenemos la microscopía electrónica, que es el desarrollo de técnicas para visualizar estructuras biológicas a un nivel ya molecular. Tenemos la proteómica, que es el desarrollo de técnicas para analizar la estructura y función de proteínas a gran escala. Tenemos la bioinformática, que es el desarrollo de herramientas computacionales para analizar e interpretar datos biológicos. Y por último, tenemos la espectrometría de masas, que es el desarrollo de técnicas para analizar la masa y la estructura de moléculas biológicas. Vamos a hablar sobre un tema muy importante, el cual es ramas de la bioquímica, ya que son fundamentales para entender cómo funciona nuestro cuerpo. Comenzamos con la bioquímica estructural. Esta rama de la bioquímica se dedica a estudiar la estructura tridimensional de las moléculas biológicas, que forman parte de los seres vivos. Entre estas moléculas están las proteínas, los ácidos nucleicos, como el ADN y el ARN, los carbohidratos y lípidos. Es importante estudiar su forma porque la estructura de una molécula determina su función, es decir, su forma define lo que puede hacer dentro del cuerpo. Esta rama se centra en describir, analizar, predecir varios aspectos importantes, tales como la forma tridimensional de las biomoléculas, cómo está organizada en el espacio, cómo cambian su forma o interactúan con otras moléculas, la relación entre su estructura y su función biológica, y también cómo actúan a nivel molecular, cómo una enzima se acelera cada reacción. Para poder estudiar estas estructuras, los científicos usan herramientas muy avanzadas. Algunas de ellas son las cristalografías de rayos X, que permiten observar proteínas con detalles, hasta el nivel de sus átomos. La resonancia magnética nuclear, que se usa para estudiar moléculas en solución como si estuvieran en el interior del cuerpo. Y la criomicroscopia electrónica, que permite ver grandes complejos moleculares sin necesidad de cristalizarlos, es decir, sin necesidad de ponerlos en forma de cristal. Esta rama tiene una gran importancia científica porque permite diseñar medicamentos específicos, como por ejemplo los inhibidores enzimáticos, que bloquean enzimas que pueden estar causando enfermedades. También nos ayuda a entender mutaciones genéticas, es decir, cambios en el ADN que alteran la forma de una proteína y provocan enfermedades. Y además apoya el desarrollo de la biotecnología, la ingeniería de proteínas y la creación de vacunas. Vamos ahora a ver algunos ejemplos para que se nos haga más fácil de entender. La hemoglobina es una proteína que transporta oxígeno en la sangre. Tiene una forma muy específica que le permite hacer eso. Si esa forma cambia por una mutación genética, como en el caso de la anemia calciforme, ya no podrá llevar el oxígeno correctamente. Las enzimas digestivas tienen un sitio activo
una parte exacta que se une con una molécula específica, como si fuera una llave que encaja en una cerradura. Si su forma cambia, no puede hacer su función. El ADN tiene una estructura en forma de doble hélice que le permite guardar información genética y copiarse con precisión. Si esta forma se altera, puede surgir mutaciones o enfermedades genéticas. Ahora pasamos a la segunda rama, la bioquímica metabólica. Esta rama estudia todos los procesos químicos que ocurren dentro de las células vivas para poder vivir. En conjunto, esos procesos se llaman metabolismo. La bioquímica metabólica se enfoca en cómo las células obtienen energía, la transforman, la almacenan y la usan. También analizan cómo se sintetizan, o sea, se fabrican, y cómo se degradan, o sea, se destruyen los compuestos que el cuerpo necesita. En resumen, estudian las vías metabólicas, que son cambios de reacciones químicas organizadas por enzimas. Los procesos de catabolismo que roban moléculas grandes para liberar energía. Los procesos de anabolismo que fabrican moléculas necesarias para crecer o reparar el cuerpo. Y la regulación del metabolismo, es decir, cómo el cuerpo ajusta todo esto según a lo que necesita en cada momento. Para estudiar estos procesos se utilizan varias herramientas, tales como estudio de enzimas y cómo funcionan. Técnicas como la espectrometría de masa y la cromatografía líquida, que permiten analizar los metabolitos, que son las moléculas que participan en las reacciones químicas del cuerpo. Y también la bioinformática, que permite ver cómo se conectan todas estas reacciones dentro de las células. Esta rama es muy importante porque explica cómo el cuerpo genera y usa la energía. Nos ayuda a entender enfermedades metabólicas como la diabetes, la obesidad o el hipertiroidismo. También es clave para crear fármacos, suplementos alimenticios y alimentos funcionales. Y se usa en biotecnología para manipular procesos metabólicos, por ejemplo, para fabricar antibióticos o biocombustibles. Ahora veremos algunos ejemplos de procesos metabólicos. La glucólisis es una vía metabólica que rompe la glucosa y libera energía en forma de ATP. Es una de las rutas más importantes del metabolismo celular. El ciclo de Krebs, también llamado ciclo de ácido cítrico, ocurre en las mitocondrias, que son como la planta de energía de la célula. Aquí se obtiene más energía y se producen moléculas que ayudan a seguir generando más energía. La síntesis de proteínas es un proceso donde se construyen proteínas a partir de aminoácidos. Esto requiere energía y está controlado por enzimas. El metabolismo de lípidos es cuando las grasas se descomponen en ácidos grasos y glicerol. Estas partes se pueden usar como energía o almacenar. Bueno, en conclusión, podemos decir que la bioquímica estructural nos ayuda a entender cómo son las moléculas del cuerpo y cómo su forma influye en su función. Y la bioquímica metabólica nos permite saber cómo funciona el cuerpo químicamente, cómo se obtiene y se usa la energía, y cómo se construye o destruye las sustancias que necesitamos para vivir. La bioquímica clínica. Bueno, ya sabemos que la bioquímica clínica es una rama de la bioquímica que se centra en el estudio de los componentes químicos de los fluidos biológicos. Es una especialidad de la patología, es el estudio de enfermedades. Esto sirve para diagnosticar y manejar enfermedades de un paciente a través del análisis de sangre, orina y otros fluidos corporales. Para ser más clara en qué consiste la bioquímica clínica, bueno, es la toma de una muestra de fluido corporal y esto se lo analizará en un laboratorio. Luego los resultados se emplearán para poder concretar un diagnóstico y un tratamiento. Una de las pruebas más comunes de la bioquímica clínica son los niveles de azúcar en la sangre. Bueno, como vemos en la imagen, esta es una prueba de, de azúcar en la sangre, que esta prueba se hace mediante un glucómetro que ayuda a indicar
la concentración de la glucosa, el azúcar, en la sangre, lo cual es crucial para el control de la diabetes. Eh, Esto permite a las personas con diabetes monitorear sus niveles de azúcar en diferentes momentos del día, ayudando a entender cómo los alimentos, el ejercicio y la medicación afectan a sus niveles. Otra prueba es la medición, otra prueba es la medición de electrolitos. Bueno, esto puede indicar trastornos metabólicos o renales. El examen de electrolito es una prueba que se puede realizar tanto en la sangre como en la orina y esto mide los niveles de los principales electrolitos del cuerpo como son el sodio, el cloruro, el potasio. Esta ayuda a regular la hidratación, la función nerviosa, la función muscular y el equilibrio ácido base en el cuerpo. También otra prueba es los niveles de enzima en la sangre. Este se refiere a la cantidad de enzimas presentes en el torrente sanguíneo. Esta es una herramienta importante para evaluar la salud de varios órganos, como el hígado y el corazón. También indican problemas cardíacos, enfermedades hepáticas y algunos tipos de cáncer. Otra prueba de es el niveles hormonales. Bueno, esto puede indicar si alguna glándula funciona correctamente. Bueno, es importante para identificar enfermedades como, por ejemplo, eh, los cambios hormonales en el envejecimiento. Bueno, aquí la medición de niveles hormonales pueden ayudar a comprender estos cambios. Y como último ejemplo de la prueba de la bioquímica clínica es el nivel de lípidos en la sangre. Bueno, aquí se toman muestras de sangre en la vena del brazo o del dedo. Esto es para poder identificar una enfermedad cardiovascular. Bueno, ahorita, bueno, les voy a hablar sobre las aplicaciones de la bioquímica. Bueno, sabemos que la bioquímica con el pasar del tiempo continúa evolucionando cada vez más y más, desempeñando un papel fundamental en el avance científico, como en medicina, biotecnología, agricultura, entre otros. Les voy a hablar sobre las aplicaciones de la bioquímica en medicina, como el descubrimiento y el desarrollo de fármacos. Bueno, la bioquímica es la base del descubrimiento de fármacos modernos porque los investigadores analizan moléculas biológicas como proteínas y ácidos nucleicos para identificar posibles objetivos farmacológicos, como por ejemplo las enzimas, que están ayuda a comprender y estas enzimas ayudan a diseñar fármacos. También los receptores, que estos son los estudios de bioquímicos sobre los receptores de la superficie celular, que estas guían el desarrollo de fármacos, em, como los beta que antes, que es para la hipertensión, y los antihistamínicos, que es para las alergias. Otra aplicación que se usa en la bioquímica en medicina es el diagnóstico de enfermedades, como las pruebas de laboratorio. Esta se utiliza para realizar análisis de sangre en la orina o en los tejidos que ayudan a diagnosticar enfermedades cardiovasculares eh, o enfermedades renales, hepáticas. Bueno, un ejemplo es el análisis de orina, que esta puede ayudar a detectar enfermedades infecciosas del tracto urinario, problemas renales. Bueno, también se usan los marcadores pulmonales, que estas son sustancias producidas por células cancerosas o por moléculas normales. Se utilizan biomarcadores que ayudan a detectar un diagnóstico de cáncer y monitorear un progreso de ciertos tipos de cáncer. Un ejemplo común es el PSA, antígeno prostático específico, que este es el cáncer de la próstata. Otra aplicación de bioquímica en medicina es la terapia genética.
como en la corrección de defectos genéticos. Bueno, esta terapia genética es una técnica en la que una o más genes se unen para tratar de prevenir una enfermedad o un trastorno médico. Se ha usado esta terapia para tratar enfermedades como la hemofilia, la anemia en células, falciformes y también trastornos adquiridos como la leucemia. Otra aplicación es en la inmunología, en vacunas, ya que la bioquímica es la clave en el desarrollo de las vacunas, que se utilizan antígenos para estimular una respuesta inmune y proteger contra enfermedades infecciosas. También en las terapias inmunológicas se desarrollan tratamientos que modulan la respuesta inmune para tratar enfermedades autoinmunitarias y cáncer. Otra aplicación es el monitoreo de tratamientos, como en el control de medicamentos. Estas se utilizan pruebas bioquímicas para monitorear la eficacia de los tratamientos como la medición de niveles de fármacos en la sangre, para ajustar la dosis, como por ejemplo el tratamiento de la tuberculosis. Bueno, también les voy a hablar sobre las aplicaciones de la bioquímica en tecnología, como es en la ingeniería genética y biotecnología. Bueno, aquí la bioquímica sustenta las técnicas de ingeniería genética. Bueno, esta ha revolucionado en medicina y agricultura, permitiendo el desarrollo de terapias genéticas para el tratamiento de enfermedades hereditarias y obtención de cultivos más recientes a plagas y enfermedades. La tecnología del ADN permite a los científicos manipular estos genes y crear organismos genéticamente modificados, como la producción de la insulina, que esta insulina es humana recombinante reproducida en las bacterias, utilizando genes de insulina humana, pero clonadas. Estas se han transformado en el control de la diabetes. Otra aplicación que se usa en la bioquímica en biotecnología son los bioprocesos como la fermentación. Bueno, esta es una aplicación específica de la biotecnología que se usa en sistemas biológicos como en microorganismos, células animales o vegetales o enzimas. Esto es para llevar a transformaciones químicas o bioquímicas. La fermentación aquí se refiere en los usos de los microorganismos para convertir sustancias eh, orgánicas en productos, como la liberación de la energía. Por ejemplo, la fermentación láctica. Esta se utiliza unas bacterias lácticas para producir el ácido láctico, como es en la elaboración del yogur o el queso. Otro ejemplo es la fermentación alcohólica. Bueno, aquí se utiliza las levaduras para producir el etanol, como es la elaboración de la cerveza y el vino. Bien. En los biocombustibles, bueno, aquí la bioquímica se aplica en la producción de bioquímicos a partir de las biomasas, que esto utilizando los microorganismos para convertir la materia orgánica en energía. Eh, ejemplo, el bioetanol. Bueno, aquí se obtiene a partir de la fermentación de azúcares presentes en cultivos como la caña de azúcar, el maíz y la remolacha. También en la biodiesel se produce también la transesterificación. También puede obtenerse a partir de aceites vegetales fermentados por microorganismos. También otro ejemplo de aplicación bioquímica en biotecnología
es el diagnóstico molecular, que estas son pruebas de ADN y ARN que se utilizan técnicas bioquímicas para detectar patógenos y enfermedades genéticas mediante el análisis de ácido nucleico. También otro ejemplo de la aplicación en bioquímica en biotecnología es el desarrollo de biofertilizantes en microorganismos beneficiosos. Aquí se utilizan microorganismos y compuestos bioquímicos para mejorar la fertilidad del suelo y promover el crecimiento de las plantas. Hoy les hablaré de las aplicaciones de la bioquímica en la agricultura e industria alimentaria. Bueno, como sabemos, la bioquímica tiene numerosas aplicaciones en lo que sería esto de la agricultura, desde la mejora de cultivos hasta protección de las plantas contra enfermedades y plagas. Se utiliza especialmente para entender y manipular procesos biológicos en plantas y suelos, lo que conduce a prácticas agrícolas más eficientes y sostenibles. Le voy a dar dos aplicaciones específicas como ejemplo. En el primer ejemplo tenemos lo que es la mejora de cultivos. En esta, la bioquímica ayuda a comprender el metabolismo vegetal y la absorción de nutrientes y la fotosíntesis, lo que permite optimizar el crecimiento y el rendimiento de los cultivos. Como segundo ejemplo, tenemos el desarrollo de pesticidas. En esta nos ayuda a entender el proceso bioquímico de las plagas y de esta manera se puede diseñar pesticidas más específicos y efectivos, minimizando el impacto en organismos beneficiosos y el medio ambiente. Como tenemos en la imagen, muchos han visto esta imagen o muchos han visto esta parte de aquí, que parece que le están regando agua, pero lo que realmente es un pesticida que controla insectos dañinos que se alimentan de las propias plantas o transmiten enfermedades. Ahora seguimos con lo que es la industria alimentaria. La bioquímica aquí desempeña un papel importante en la industria alimentaria, abarcando desde mejora de procesos de producción y calidad hasta la seguridad alimentaria y el desarrollo de nuevos productos. Se aplica en la fermentación, modificando genética de cultivos, análisis de nutrientes, desarrollo de sabores y aromas, y en la detección de contaminantes, obviamente. Aquí también les daré dos aplicaciones específicas como ejemplo. En la primera tenemos lo que es el procesamiento de alimentos. La bioquímica ayuda a entender cómo las reacciones químicas y enzimáticas afectan la calidad y la vida útil de los alimentos. Por ejemplo, en la fermentación de productos como el yogur o el pan, como dijo mi compañera. O en la modificación de composición de frutas y verduras para mejorar su sabor y textura. En el segundo ejemplo tenemos lo que es el control de calidad y seguridad alimentaria. La bioquímica permite analizar la composición de alimentos, detectar contaminantes como patógenos o toxinas y asegurar que los productos cumplan con los estándares de seguridad y calidad. Como vemos, en ese producto tiene una etiqueta, que esa etiqueta nos puede ayudar a ver qué ingredientes tiene. Sí que está verificado por una empresa de seguridad industrial, cuántas calorías lleva, cuántos carbohidratos lleva, y etcétera. Ya. Ahora vamos a centrarnos en una técnica usada con electroforesis en los temas que les mencioné. Vamos con la electroforesis en la agricultura. La electroforesis es una técnica bioquímica que se utiliza en agricultura para separar y analizar moléculas como proteínas y ácidos nucleicos, permitiendo estudiar la composición y función de los sistemas en plantas y microorganismos. Un ejemplo de esto sería en el análisis de semillas, permitiendo identificar y caracterizar proteínas específicas en semillas, lo que es útil para la selección de variedades con mejores características y nutrientes y nutricionales o de rendimiento. Ahora vamos con lo último, que sería el seguimiento de electroforesis en la industria alimentaria. En la industria alimentaria, la electroforesis se utiliza para análisis y control de calidad de diversos productos, como proteínas, aditivos y contaminantes. Se emplea en la detección de adulteración, evaluación de la pureza y la caracterización de compuestos. La electroforesis capilar y la electroforesis en gel son las técnicas más comunes de esta industria alimentaria, cada uno con sus propias aplicaciones, obviamente.
Otro ejemplo de esta sería en la aplicación de electroforesis capilar, que controla la calidad de ingredientes. Se utiliza para analizar la composición de ingredientes como azúcares, aminoácidos y aditivos en alimentos. ¿Qué es la cromatografía? La cromatografía es una técnica que se usa para separar los componentes de una mezcla, como si desarmaras los ingredientes de una receta. Funciona porque cada sustancia sirve Funciona porque cada sustancia se mueve a distinta velocidad al pasar por un material especial como papel o gel. ¿Para qué se usa? Sirve para identificar qué sustancia hay en un líquido o mezcla. Por ejemplo, en un laboratorio de alimentos puede analizar si un jugo tiene colorantes artificiales no permitidos. Un ejemplo fácil. Si colocas tinta sobre un papel húmedo con alcohol, los colores se separan poco a poco. Esa es una forma más básica de cromatografía. Y aquí está un ejemplo de cómo es la cromatografía. Espectrofotometría. Esta técnica permite medir cuánta luz absorbe una sustancia. Cada sustancia absorbe la luz de manera distinta, como si tuviera una huella única al medir esa luz. Podemos saber qué tan concentrada es una sustancia o si está pura. ¿Para qué se usa? Es muy útil en química y medicina. Por ejemplo, este método puede saber la cantidad de glucosa en la sangre de una persona. Un ejemplo sencillo. Imagina que una muestra cambia de color con una luz. Este espectrofotómetro mide ese cambio y con eso calcula la cantidad de la sustancia. ¿Qué es la PCR? La PCR, reacción de cadena de la polimerasa, es una técnica de laboratorio que permite multiplicar un fragmento de ADN millones de veces en muy poco tiempo. Esto es clave cuando tienes una muestra muy pequeña, necesitas estudiarla mejor. Un ejemplo, tienes una gota de ADN de una muestra de saliva o sangre y con la PCR esa gota se convierte en un frasco lleno del mismo ADN listo para analizar. La PCR es como la herramienta que prepara el ADN para ser analizado y gracias a ella se puede estudiar el material genético con claridad, incluso cuando hay poca cantidad. Un pequeño ejemplo en la época de la pandemia, para saber cómo combatir el COVID, se multiplicó con la PCR millones de el ADN para en una forma específica saber cómo se podría sacar un antídoto para combatirla. La práctica, la PCR se hace en un aparato llamado termociclador que sube y baja la temperatura para repetir tres pasos. Primer paso, desnaturalización, que es a 94 grados. El ADN se separa en dos hembras. Segundo, aislamiento, 50 a menos 65 grados. Los cebadores se pegan a las partes que se van a copiar. Tercer paso, extensión, 72 grados. Las enzimas TAC polimerasa construyen nuevas hembras. Este ciclo se repite una y 30 veces. Al final, se tienen millones de copias exactas del fragmento que nos interesa. Bueno, y ahora vamos con lo que es las relaciones con otras ciencias como la biología. Bueno, la biología como ciencia de la vida se relaciona estrechamente con otras disciplinas científicas, formando un entremado de conocimientos interconectados. La biología se apoya en otras ciencias para estudiar los seres vivos desde diferentes perspectivas y a su vez aporta conocimientos valiosos en estas disciplinas.
En esto sería, un ejemplo sería la física, para ser más concreto, la biofísica, que en esto aplica los principios físicos para entender fenómenos biológicos como la transmisión de señales nerviosas o el movimiento de partículas en las células utilizando conceptos de mecánica, termodinámica y electromagnetismo. Un ejemplo más concreto sería la resonancia magnética, que utiliza campos magnéticos y ondas de radio para generar imágenes detalladas de los tejidos internos del cuerpo, permitiendo el diagnóstico de diversas enfermedades. Ahora vamos con la medicina. Como se sabe, la biología es fundamental para la medicina, ya que proporciona conocimientos sobre el funcionamiento del cuerpo humano, el desarrollo de enfermedades y el desarrollo de tratamientos y terapias. Y bueno, a través de su método y sus diversas ramas, proporciona el marco y las herramientas para que la biología explore y comprenda el vasto y complejo mundo de los seres vivos. A su vez, los descubrimientos biológicos a menudo impulsan avances a otras ideas científicas. Ahora vamos con la relación de la ciencia en la química. La química se considera la ciencia central debido a su papel fundamental y sus profundas interconexiones con prácticamente todas las demás disciplinas científicas. Su estudio de la materia, sus proporciones, su composición y las transformaciones que experimenta es esencial para comprender el mundo que nos rodea. Como un ejemplo sería la química como ciencia fundamental, pues en esta la química es una ciencia en sí misma que utiliza el método científico para investigar y explicar los fenómenos a nivel molecular y atómico. Y por último tenemos la bioquímica. En este es el estudio que reacciona químicas y los procesos moleculares que ocurren en los seres vivos. Comprenden la estructura y la función de proteínas, los ácidos nucleicos, los carbohidratos y los lípidos, que es puramente químico y esencial para la biología. La química permite entender la vida a nivel molecular y en esto podemos tener el diagnóstico de enfermedades a través de análisis de sangre y orina, desarrollo de medicamentos como antibióticos, vacunas, terapias genéticas y regenerativas. Y bueno, para decir más a profundo del tema que dijo el compañero, la relación de la bioquímica con la medicina. En sí, esta es muy fundamental para la medicina, ya que estudia los procesos químicos que ocurren en nuestro cuerpo. Gracias a ella, los profesionales de la salud pueden entender cómo funcionan las células, los tejidos y los órganos, lo que les permite diagnosticar enfermedades y diseñar tratamientos más efectivos. En otras palabras, la bioquímica es el puente que conecta el conocimiento de la biología con la práctica médica. Y un ejemplo en la vida cotidiana puede ser el control con la diabetes, ya que algunas personas con la diabetes pueden medir su nivel de glucosa en la sangre. Este análisis es un proceso bioquímico que permite ajustar la dieta a los medicamentos para mantener un estado de salud adecuado. También un ejemplo puede ser el uso de analgésicos. Cuando tomamos un medicamento para el dolor de cabeza, su acción se basa en procesos bioquímicos. El fármaco actúa sobre ciertas moléculas del sistema nervioso, bloqueando así la sensación de dolor y mejorando el bienestar. La bioquímica no solamente explica el origen de muchas enfermedades, sino que también es la clave para desarrollar soluciones médicas y mejorar nuestra calidad de vida. Vamos a hablar también sobre la relación de la bioquímica en la genética. Bueno, pues la bioquímica es la ciencia que en sí estudia pues, los procesos químicos que ocurren dentro de nuestro organismo. Y mientras que en la genética se encarga del estudio de los genes, la herencia y cómo la información genética pasa de una generación a otra. Aunque parecen disciplinas diferentes, están profundamente conectadas, porque la genética no podría entenderse sin las bases moleculares que explica la bioquímica. Uno de los puntos más importantes de la relación es el ADN, la molécula que almacena toda la información genética. Gracias a la bioquímica sabemos que el ADN está formado por nu- nucleótidos y que su secuencia determina la producción de proteínas, las cuales son responsables de todas las funciones vitales. Aquí es donde la bioquímica y la genética se encuentran. La bioquímica explica las reacciones y procesos que permiten la información de la genética para expresarse, como por ejemplo la transacción y traducción de procesos bioquímicos mediante los cuales la información del ADN se convierte en proteínas.
Sin el conocimiento bioquímico en las enzimas, como el ARN, la polimerasa o los ribosomas, no podríamos comprender cómo son los genes que controlan la vida. Como por ejemplo, en la ingeniería genética, gracias a la bioquímica, se puede manipular los genes para crear medicamentos, como la insulina sintética, y utilizarla para la diabetes. En las pruebas de ADN también, mediante técnicas bioquímicas, como la reacción en cadena de la polimerasa, se puede identificar a personas, se puede diagnosticar enfermedades hereditarias o hasta incluso estudiar la evolución de las espécimes. En conclusión, la bioquímica es la genética que trabaja junto con la genética para ayudarnos a entender la base molecular de la vida. Sin la bioquímica, la genética solamente sería una teoría, y sin la genética, la biología no tendría un mapa para comprenderse en la información y guiar a los organismos. Y bueno, para terminar, hemos visto cómo la bioquímica no solamente explica el funcionamiento del cuerpo humano, sino que también abre las puertas a la medicina y a la genética y sobre todo en la salud. Así como las enzimas aceleran los procesos vitales, el conocimiento en la bioquímica acelera nuestro entendimiento del cuerpo humano y sus enfermedades. Somos el Grupo 1. Muchas gracias por atendernos. Que tengan buenos días.